¿Tener muchísimo dinero da realmente algo de libertad? ¿Las personas que pasan años y años de su vida acumulando riqueza son conscientes de lo que pierden a su paso? ¿Qué herramientas realmente entonces puedo tener para ser realmente libre? Pues todo eso y muchos más temas vamos a tocar hoy aquí en este nuevo capítulo de Dueño de tu tiempo. Lo primero que os tengo que decir es que seguro que vosotros también conocéis a personas que tienen mucho dinero y a otras personas que no tienen tanto dinero. Bien, en mi caso hoy además os voy a poner multitud de ejemplos, unos míos propios personales, otros de gente que está a mi alrededor, para daros contexto. Lo primero es que os quede claro la diferencia de que acumular o tener mucho dinero no es sinónimo de más libertad. Es más, vais a ver hoy varios ejemplos que os va a explotar la cabeza, pero la diferencia aquí de una persona libre o no libre no es cuánto dinero tiene en el banco, sino cuánto nivel de control tiene de su vida, cuánto decide y cuánto de lo que hace en el día a día o en su semana no tiene ninguna elección. Eso es realmente la libertad y no tanto ligado a la cantidad de dinero que tengas acumulada. Pero va a haber mucha chicha que vamos a tocar aquí, así que como siempre os digo, papel y boli, porque va a haber herramientas para llevar a la práctica desde mañana. Hay un tema además que quedaría para hacer 200 capítulos más, pero que quiero tocar también en esta introducción, y es el tema de la ansiedad. Y diréis, Samu, ¿qué tiene que ver la ansiedad en este capítulo? Pues fijaos cómo sí tiene que ver. Muchas personas, el hecho de perseguir constantemente esa acumulación constante de dinero sin saber muy bien ni siquiera por qué, simplemente quizá por estar bombardeados constantemente hoy en día, genera una ansiedad de querer llegar a un punto y no conseguirlo. Entonces, os animo a realmente poner las cartas sobre la mesa de qué buscáis realmente. Si es dinero o si es esta libertad de la que os hablo, que no siempre va a ser gracias a acumular más y más y más, ¿vale? Entonces, creedme que muchos de los que están en el punto de mucho dinero, lo que realmente querrían es salir del punto en el que están. Ojo a esto. Y vamos a seguir entrando más a fondo con un caso que viví muy de cerca hace años. Yo trabajaba de entrenador personal todavía, ya además ni siquiera había abierto mi propio centro, T-Center, esto era todavía en una cadena que trabajaba anteriormente. Y yo tenía un cliente que me contrató pues para pérdida de peso, hábitos, venía con mucho sobrepeso. Digo mucho, es mucho sobrepeso. Él era un gran empresario. Su empresa es de las más grandes de España, no voy a decir de qué, pero bueno, si me está escuchando sabrá quién es, que le tengo mucho aprecio, estuve muchos años entrenando con él. Y el tema es que en el primer proceso, en los primeros meses y demás, empezó a perder unos kilos, claro, tenía sobrepeso, pero de repente se estancó y no sabíamos muy bien por qué. Entonces, claro, ya empecé a indagar, a mí me gustaba mucho preguntar sobre su contexto y tal, y ya preguntando me empezó a contar en el punto en el que estaba, a nivel laboral. O sea, ya os hablo de que esta persona ganaba, su empresa facturaba millones, pero millones a un nivel muy loco. ¿Vale? Muy loco. O sea, esta persona tenía pues por lo menos 4 o 5 coches. Me acuerdo que le vi un día además con un Porsche aparcar en la puerta del centro y que no sabía que era él. Me quedé absolutamente loco. Me acuerdo además unas vacaciones que se fue con su familia, un viaje de crucero por 25 días, tocando no sé cuántos países, todo incluido. O sea, no era un problema el dinero para él, para nada. O sea, creo que no sabía ni cuánto tenía, si os soy sincero. Pero claro, ¿cuál era su día a día? Con esa cantidad de ingente de dinero, ¿cuál era el día a día real? Una persona con sobrepeso, hábitos muy malos, niveles de estrés altísimos, llamadas constantemente que a veces teníamos que parar, me acuerdo, el entreno para atenderlas, y de repente me contó que llevaba varias semanas, incluso meses, con insomnio, que incluso luego a veces llegaba por la noche, le tenían la cena preparada pero se quedaba dormido, y tuvo 2 ataques, no llegaron a infarto, pero como anginas y demás, de pecho, hospitalizado, con unos niveles de ansiedad absolutamente brutales. Entonces, claro, mi pregunta que yo hacia vosotros, que yo os lanzo es: ¿qué nivel de libertad es esa? Pensemos, ¿qué nivel de libertad es esa? O sea, la libertad no va ligada al número, a cómo esté tu número de cuenta en el banco. Fijaos que en este caso, este cliente, su libertad real era nula. Él iba y venía constantemente, curro, reuniones, tal, marrones que resolver. Entonces estaba tan ligado a esa fuente de ingresos suya, tan ligado fuertemente, que no tenía poder de decisión, es que no podía salir, y tenía diferentes encargados y demás, pero claro, todo pasaba por él, esa responsabilidad estaba tan ligado a ella que su nivel de decisión y de control era 0, y en cambio su nivel de ingresos era... Es que ni lo sabía, de verdad.
Entonces, ojo a este caso. Por eso, más ingresos no significa libertad. Y en este podcast uno de los fines es que tengáis libertad y toma de decisiones poco a poco, no se consigue en un día, pero para que puedas vivir la vida que realmente quieres, ¿bien? Claro que es importante los ingresos, no me cansaré de decirlo. El dinero es muy importante, mucho, porque la falta de él te trae problemas y los problemas te traen quebraderos de cabeza, ansiedad, estrés, ¿vale? Entonces, no equivoquemos una cosa con otra, pero claro, estamos hablando de una cosa es generar ingresos y el cómo generarlos, luego entraremos ahora en esto, y otra cosa es el que tener que tu objetivo sea acumular sin más. ¿Y a costa de qué? Que ahora entraremos en batalla con esto. Entonces, esta persona se había convertido en un prisionero de oro de su propio negocio. Un crecimiento tan alto, estaba metido en absolutamente todo y a ver ahora cómo salía. Tenía que dar pasos, obviamente. No sé ahora ya, porque hace mucho tiempo perdí el contacto con él, por muchos años entrenando y ojalá haya mejorado en esto, ¿vale? Entonces, luego están, por otro lado, ejemplos que habéis visto estas semanas en el podcast Dueño de tu Tiempo y si no, ir a echarlos un vistazo, porque son realmente casos inspiracionales, como el de Carmen, como el de Marta, alguno que está por llegar, personas que, aparte de dar un giro a su vida de trabajo que no les llenaban tanto, están ahora trabajando en algo que les gusta, que sus ingresos no son nada loco, pero les permiten tener una vida que ellos quieren, que ellas quieren vivir en este caso. Están alineadas con el tipo de vida que quieren vivir. Esto aparece en uno de los primeros podcasts que os subí aquí, que es que cuando decidas dónde vas a trabajar, si tienes poder de decisión, que lo tienes, piensa primero en ese trabajo si está alineado con la vida que quieres vivir, porque en mi opinión debería ser la primera decisión, antes incluso de ese trabajo, porque a veces incluso siendo un trabajo, ojo lo que te voy a decir, que resuena contigo, puede alejarte del tipo de vida que quieres vivir. Ojito a esto es para darle un tiempo de maduración a esto que te estoy diciendo, ¿vale? A lo que te iba es que hemos pasado de ese caso que os he contado de mi cliente a estos casos que aparecen en el podcast, que son menos ingresos, pero les permiten vivir la vida que quieren. Ojo, ¿quién es más libre? Claramente, Marta Nicolau, que es el último podcast que tenéis publicado. Entonces, lo que tenéis que entender, en mi opinión, es que la libertad no viene del dinero, sino que viene de tener elección. Y esa elección viene de generar, ojo a esto, sistemas. Generar sistemas no es fácil, no se hace de un día a otro, pero para eso estáis aquí, para eso estamos compartiendo cada semana por mi newsletter, que por favor, todas las semanas, está el link en la descripción, todas las semanas caen entre 1 y 3 newsletters que valen su peso en oro, estad atentos. Vamos a seguir ahondando ahí. Teniendo claro esto de que el dinero es solo una herramienta y no el fin, acumular no es el fin en sí mismo, es una herramienta, ¿vale? El fin es ser dueño de tu tiempo, es tener control de tu tiempo en tu vida, en tu día a día. Entonces, cuidado con querer gano más para ser más libre sin tener en cuenta lo realmente importante es qué vida me va a generar estar en ese ingreso o metiéndome en este trabajo, por mucho que los números den una impresión de decir wow, ¿cuánto voy a ganar? Cuidado porque puedes estar entrando en una cárcel que te estés cerrando tú mismo los barrotes. Entonces, la ecuación correcta no es más dinero, más libertad, sino más control, más libertad. Ese sí sería el camino ideal para tener esa vida y ser tú el dueño de ella. Entonces, empezamos con los ejercicios prácticos que te quiero lanzar para que empieces a mejorar en esto, o por lo menos que pongas atención. Ya poner atención en esto ya te va a dar un punto a favor, ¿vale? Entonces, lo primero es, y esto ya salió también parecido en otro de los podcasts que publiqué hace no mucho, que es saber cuánto necesitas realmente. Oye, ¿cuánto necesito realmente para que mi vida empiece a cobrar ese sentido y se acerque a lo que yo necesito? Oye, pues mira, necesitaría tener unos ingresos recurrentes, ahora veremos de qué manera son las ideales de esos recurrentes, pero bueno, necesitaría realmente tener, me lo invento, 1.800 euros. Oye, venga, vale, pues por lo menos saberlo. Y eso es fácil. Coge tus gastos, luz, agua, hipoteca, lo que sea, tal, todo eso, y los escribes. Y yo lo dividiría en dos. Mi consejo es, en los gastos vamos a llamar gastos fijos, ¿vale? Lo pone gasolina, teléfono, tal. Y luego los gastos de ocio, que también están dentro de esa vida, también están dentro de esa libertad. Oye, pues mira, me gusta salir a cenar una vez al fin de semana, que me suelo gastar al mes 100 euros en alguna cosa, de ropa, de algo, no sé, o sea, es vivir. Estamos aquí para vivir, que no se olvide, ¿vale? No para sobrevivir. Entonces, bueno, por lo menos lo apuntas. Y dices, vale, pues mis gastos fijos serían esto y más los gastos no fijos, tendríamos 1.800 o 2.000. Vale, ya tienes el primer punto de partida, ya sabes cuánto necesitas realmente, ¿vale? Entonces, obviamente el objetivo nivel Dios, como siempre os cuento en este podcast, sería que esos ingresos lleguen de manera que no dependan de tu tiempo, ¿vale? Pero eso ya es algo que iremos poquito a poco, ¿vale? Número 2, reduce en la medida que puedas tu dependencia de un solo ingreso. Acabo de lanzar, y esto te lo lanzo hoy aquí,
muchos a lo mejor ya lo sabéis, ya está disponible el programa Cómo generar nuevas fuentes de ingresos desde cero. Lo tenéis en el link de la descripción, ya lo podéis adquirir ahí. Una vez que lo compres, lo tienes ahí en tu área de la web de Dueño de tu Tiempo para que lo puedas ver las veces que quieras. Además viene acompañado del PDF de la formación, como del PowerPoint, y viene acompañado de unas hojitas que te van a hacer ponerte en marcha, y en unos meses me vas a escribir y vas a decir: Samu, tengo una fuente de ingresos nueva. Chapó, prometido, y lo tienes ahí abajo en la descripción, así que te animo que le des caña. Además, el valor es ridículo para lo que te puede aportar esa formación, ¿vale? Dicho esto, volvemos a ese punto 2. Reduce dependencias de una sola fuente de ingresos. Acuérdate que si solo dependes, por ejemplo, mi cliente que os decía, su única fuente de ingresos era esa. Si le iba mal, si estaba enfermo, como cuando estuvo en el hospital, si tal, todo se desmorona, porque podría empezar a fallar todo en bucle. Si tú dependes de un solo ingreso, os voy a poner un ejemplo además que me acaba de venir a la cabeza y es brutal, porque es un caso que a mí me explotó la cabeza en su momento. Yo desde hace muchos años, de pequeño le di muy poquito al tema del esquí en la nieve, pero ya cuando era más mayor y ya empezaba a funcionar bien, era autónomo, tal, me empecé a meter otra vez en el mundo del esquí, sobre todo el snow. Empecé con el snow y ahora estoy picadísimo. Y empecé varios años a subir a esquiar. En este caso ahora ya voy picando diferentes sitios, pero subía a Formigal y íbamos siempre varios amigos, alquilábamos una casa toda la temporada. Y ese año pues conocí a mucha gente, ¿no? Un amigo de un amigo era abogado, trabajaba en un despacho, pues creo que ya, no sé si conocéis el mundo del despacho, pero bueno, hay de todo, ¿eh? Pero en genérico, mundo de despacho es horas y horas y salir, que lo conozco muy de cerca, salir muy tarde, te hablo muy tarde de 9, 10, 11 o 12 de la noche, y objetivos de venga cada año para que me suban y poder llegar a ser socio, y horas y horas y horas y horas. Os pongo el ejemplo porque aunque seas apasionado, ¿no? de algo así, de un trabajo así, yo lo recuerdo porque todos estábamos ahí varios días esquiando tal, y él llegó a llegar alguna vez hasta el propio sábado por la noche para esquiar el domingo y volver a irse a Madrid. Entonces claro, yo lo pensaba y decía, ¿el peaje no es muy alto? Pregunto, ¿eh? Me gustaría que vosotros en comentarios me dieseis vuestra opinión, porque esos años ya no vuelven, ¿bien? Ahora estoy leyendo un libro que os recomiendo mucho, que es el de Morir con Cero. Os lo recomiendo, ya lo había escuchado en audiolibro, pero me lo estoy leyendo en papel. Y te hace pensar, ¿eh? Te hace pensar, esos años ya no vuelven, esas experiencias ya no vuelven. Tú estás pensando en no, porque claro, porque mi objetivo, porque pero los 20 ya no vuelven, los 25 no vuelven, los 30 ya no vuelven, ¿bien? ¿Tú crees que te vas a ir a esquiar a Formigal con 65 o 70 años? Con la misma vitalidad que te ibas. Entonces, volviendo al tema, esta persona, este abogado, su única fuente de ingresos era esta. Encima le estaba quitando todo ese espacio vital. Imaginaos que por lo que sea, esa fuente de ingresos se va. Por lo que sea el trabajo, le va mal la empresa, le despiden, tal. No podemos depender de una sola. Entonces, vamos al paso 3. ¿Qué tenemos que hacer? Crear sistemas de ingresos que trabajen por y para ti. No es que te toques el bolo y vengan ingresos de gratis. No. Precisamente eso es lo que te doy en la formación. Te explico cómo. Crear algún infoproducto. Crear una comunidad y aprender a hacerla crecer y poder monetizar algo que aportes de valor y poder ganar dinero dentro de esa comunidad. Hablo en esta formación de 4 o 5 profesiones que hoy en día están en auge y que las puedes empezar probablemente a monetizar desde mañana. Cosas que sumen opciones para que poco a poco vayas construyendo esos ingresos que te den esa poco a poco, repito, pues oye, un 20% de esa libertad, un 50% de esa libertad, de esos ingresos que necesitas, de los que hemos hablado antes. Pero no solo esto, voy más allá y voy a otra acción que te recomiendo poner en marcha. Inmediatamente lo puedes hacer, y es dentro de tu profesión actual, y voy a poner varios ejemplos para que me sigáis más de cerca todavía. Imaginaos ese cliente del que os he hablado. Ese cliente tenía este problema de que todo pasaba por él. Entonces todo estaba pasando por él y no había manera de salir. ¿Qué opciones veo yo para empezar a trabajar en esto que estamos hablando? Pues oye, tendrá que poner a una persona que asuma su figura y él salirse de esa ecuación. Y él estar a lo mejor para otras funciones que sean pensar en cosas de crecimiento para la empresa, nuevos pasos, nuevas alianzas, pero una persona. Mi pregunta es, ¿vosotros pensáis con el dinero que facturaba que os he dicho que sería un problema colocar a un CEO, o llámalo como quieras, en su lugar y él salir de ese bucle y de esa ansiedad y de ese estar ahí agarrado sin tomar decisiones? Colocas a una persona en ese lugar. Pero os voy a poner otro tipo de ejemplo totalmente. Os voy a hablar de mí. Cuando yo estaba
en T-Center y llegó un momento, yo ya venía de otros años, antes de montar mi propio centro, de estar con 40 horas, 40 clientes, las horas, las planificaciones, curraba como 50 horas a la semana o más. Bien, empezó mi centro y empecé con esos clientes que también venían conmigo, más las horas de gestión, más las horas de dirección, o sea, no daba abasto. ¿Qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Porque algo que me apasionaba, que era trabajar de entrenador personal, pero claro, ya me había convertido también, era director. Entonces había algo que no podía dar abasto. Si yo quería ser un buen director y que el centro siguiese creciendo, no podía estar siguiendo con 200 millones de horas de entrenamiento personal y clases y todo lo que daba, es que no sé cuántas horas daba de verdad. O sea, en ese momento, pues energía a tope, tal, pero claro, ¿qué tuve que hacer? Yo veía que no solo es que no podía hacer bien las dos funciones, sino que estaba ligado 100% a vender mi tiempo por dinero, cero escalable, y que no estaba siendo dueño de mi tiempo. Y no sé, tuve quizá la suerte de que yo hice clic muy rápido en mi cabeza desde bastante joven en esto y tuve claro que yo estoy aquí para vivir antes que el resto de cosas, ¿bien? Que la vida pasa, es un regalo y no sabemos cuánto estamos aquí, ¿bien? Entonces, como yo hice ese clic, intento con estos vídeos también que a veces hagáis clic si no lo habéis hecho o por lo menos os paréis a pensar en esto. Yo lo que hice ahí es que tuve que empezar a dejar horas presenciales para asumir más horas de la dirección y empezar poco a poco, empezaron a llegar luego mis primeros infoproductos y empecé a generar otras fuentes de ingresos, varias cestas, ya os hablaré de esto en otros podcasts, varias cestas para que los ingresos no dependiesen únicamente de mi tiempo. Entonces ahí empecé a ganar poder de decisión y control sobre mi vida. Poco a poco. Llevo 10 años desde que monté el centro, desde que monté mi primera empresa. Ahora tengo 5 empresas y ahora sí puedo decir que soy dueño de mi tiempo. Claro que hay épocas que tengo más trabajo, menos, gracias a Dios también trabajo de lo que me gusta, pero repito, que yo empecé a trabajar a los 17 años, ahí de socorrista y he trabajado en varios sitios hasta llegar aquí, ¿vale? Esa libertad no se consigue obviamente en un paso, pero sí que empecé dando el primer paso. Entonces yo tuve que dar ese cambio y por el camino he ido cambiando y delegando y en el propio centro tenemos ya figuras súper importantes, por seguir a este ejemplo, pero os podría poner así 1000 ejemplos. Tengo otro cliente que he tenido muchos años, que es carnicero. Estaba siendo carnicero, la típica carnicería, y estaba él. Antes fue su padre, luego era él, y hubo un momento que no daba abasto. Adivinad, tuvo que contratar a una persona porque eso le permitió seguir creciendo y no depender solo de él. Pero es que ahora mismo ya hubo un momento igual que estaba él repartiendo, haciendo todo, y contrató a un repartidor, aunque es otro sueldo, pero le permitió seguir creciendo y tener a él libertad y poder ir a entrenar y poder ir a montar en bici que le gusta. Entonces es un punto de saber cuándo lo único que tienes es tu tiempo por dinero. Preocúpate, con calma, no tienes que mandar todo a tomar por saco, pero empieza a pistear qué opciones tienes de delegar y qué opciones tienes de generar otras fuentes de ingresos como las que os digo que están en la formación. Entonces, os animo de verdad a que replanteéis esto en papel y boli de vuestra situación, veáis qué opciones tenéis y os dediquéis tiempo cada semanita un rato a estudiarlo y a por lo menos dar el primer paso, sea cual sea. Creedme que siempre hay algo que os puede ir acercando poco a poco a esto. Y esa formación que os tenéis abajo en la descripción, a más de uno os va a sorprender. Todo el mundo, escuchad esto, todo el mundo, te dediques a lo que te dediques, tienes opciones para generar fuentes de ingresos y sobre todo escalables. Así que, de verdad, os recomiendo 100% esa formación, que es la primera formación que ha salido en Dueño de tu Tiempo y puede cambiaros la vida. Así que, si os ha resonado esto, alguno de los ejemplos que os he contado, me encanta que me pongáis en comentarios, pues incluso vuestra experiencia o si estáis en qué momento estáis también, que me escribáis o que incluso me contestéis en la newsletter, que tenéis también ahí el link en la descripción, en qué caso estáis vosotros, para también conocer a la comunidad, que me encanta, para traer aquí contenido de muchísimo valor. Así que os lo agradezco, ya somos 300 suscriptores en el canal, ahí va creciendo muy poquito a poco, cada uno que veo que se suma me hace muchísima ilusión y ya sabéis que aunque obviamente gano 0 euros de YouTube, yo esto lo hago con muchísimo cariño, lo único que os pido es que os suscribáis al canal para que cada vez seamos más y que podáis transmitirme ese feedback y yo traer lo mejor para vosotros. Un abrazote y nos vemos en el próximo.